Este es un nuevo video de la serie de clasificados a Qatar 2022. Veremos a la selección de Canadá. Canadá participó desde la primera ronda en las eliminatorias de la CONCACAF, en el grupo B, junto a Surinam, Bermuda, Aruba e Islas Caimán. En su primer partido en Florida, Estados Unidos, venció 5-1 Bermuda. Los goles canadienses fueron de Larin en 3 oportunidades, Larriea y Corbeanu. Formó con un 3-4-3 con Borjan al arco, Miller, Vitoria, Adekugbe en la defensa, Eustaquio, Larriea, Davis y Hutchinson en la volante, Ouellet, Cavallini y Larin en la delantera. En el segundo partido en Florida, Estados Unidos, venció 11-0 a Islas Caimán. Los goles fueron de Cavallini en 3 ocasiones, David y Kay con 2 goles cada uno, y de Sturing, Larin, Waterspoon y Johnston. Formó con un 3-4-3 con Crepeau al arco, Sturing, Ferreira y Kay en la defensa, Waterspoon, Johnston, Pieté y Davis en la volante, Corbeanu, Millar y Larin en la delantera. En el tercer partido en Florida, Estados Unidos, venció 7-0 a Aruba. Los goles fueron de Cavallini en 2 ocasiones, Ouellet, Raúl Guilar, Davis, Larin y David. Formó con un 3-4-3 con Sinclair al arco, Sturing, Adekugbe y Vitoria en la defensa, Fraser, Waterspoon, Buchanan y Kay en la volante, Millar, Ouellet y Cavallini en la delantera. En el cuarto partido en Illinois, Estados Unidos, venció 4-0 a Surinam. Los goles fueron de David en 3 oportunidades y Davis. Formó con un 2-5-3 con Borjan al arco, Johnston y Kennedy en la defensa, Pieté, Henry, Larriea, Eustaquio y Davis en la volante, David, Larin y Osorio en la delantera. Canadá salió campeón del grupo B. Jugó 4 partidos, ganó los 4, convirtió 27 goles y le convirtieron 1. Hizo 12 puntos y clasificó a la segunda ronda. En la segunda ronda se enfrentó en partidos de ida y vuelta a Haití. En el primer partido, de visita en Port-au-Prince, venció 1-0. El gol fue de Larin. Formó con un 3-4-3 con Borjan al arco, Johnston, Vitoria y Kennedy en la defensa, Larriea, Eustaquio, Kay y Davis en la volante, David, Larin y Osorio en la delantera. En el partido de vuelta en Illinois, Estados Unidos, venció 3-0. Los goles fueron de Duverger, Larin y Ouellet, y con ello clasificó al octogonal final. Formó con un 3-5-2 con Borjan al arco, Henry, Vitoria y Kennedy en la defensa, Johnston, Eustaquio, Osorio, Kay y Davis en la volante, Larin y David en la delantera. En el octogonal final, Canadá se enfrentó a México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. En el primer partido, de local en Toronto, empató 1-1 con Honduras. El gol canadiense fue de Larin. Formó con un 3-5-2 con Borjan al arco, Johnston, Vitoria y Miller en la defensa, Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larriea y Davis en la volante, Larin y David en la delantera. En el segundo partido, de visita en Nashville, empató 1-1 con Estados Unidos. El gol canadiense fue de Larin. Formó con un 3-4-3 con Borjan al arco, Johnston, Henry y Kennedy en la defensa, Larriea, Eustaquio, Kay y Adekugbe en la volante, Ouellet, Larin y Davis en la delantera. En el tercer partido, de local en Toronto, venció 3-0 El Salvador. Los goles fueron de Hutchinson, David y Buchanan. Formó con un 4-2-3-1 con Borjan al arco, Johnston, Vitoria, Miller y Larriea en la defensa, Hutchinson y Eustaquio en la marca, Buchanan, Osorio y Ouellet de enganches y David en la delantera. En el cuarto partido, de visita en la Ciudad de México, empató 1-1 con México. El gol canadiense fue de Osorio. Formó con un 4-2-3-1 con Crepeau al arco, Johnston, Vitoria, Miller y Larriea en la defensa, Kay y Eustaquio en la marca, Buchanan, Osorio y Davis de enganches y David en la delantera. En el quinto partido, de visita en Kingston, empató 0-0 con Jamaica. Formó con un 4-2-3-1 con Crepeau al arco, Johnston, Henry, Cornelius y Adekugbe en la defensa, Pieté y Kay en la marca, Millar, Osorio y Davis de enganches y David en la delantera. En el sexto partido, de local en Toronto, venció 4-1 a Panamá. Los goles canadienses fueron de Davis, Buchanan, David y un autogol de Murillo. Formó con un 3-5-2 con Crepeau al arco, Johnston, Vitoria y Miller en la defensa, Buchanan, Waterspoon, Eustaquio, Osorio y Larriea en la volante, Davis y David en la delantera. En el séptimo partido, de local en Edmonton, venció 1-0 a Costa Rica. El gol fue de David.
Formó con un 4-4-2 con Borja en el arco, Larrea, Vitoria, Miller y Adekugbe en la defensa, Buchanan, Eustaquio, Key y Miller en la volante, David y Davis en la delantera. En el octavo partido de local en Edmonton venció 2-1 a México. Los goles canadienses fueron de Larín. Formó con un 3-4-2-1 con Borja en el arco, Johnston, Henry y Miller en la defensa, Larrea, Hutchinson, Eustaquio y Adekugbe en la marca, Buchanan y Davis de enganches y Larín en la delantera. En el noveno partido de visita en San Pedro Sula venció 2-0 a Honduras. Los goles fueron de David y un autogol de Maldonado. Formó con un 3-4-3 con Borja en el arco, Johnston, Vitoria y Kennedy en la defensa, Buchanan, Hutchinson, Pieté y Adekugbe en la volante, David, Larín y Joylet en la delantera. En el décimo partido de local en Hamilton venció 2-0 a Estados Unidos. Los goles fueron de Larín y Adekugbe. Formado con un 4-3-1-2 con Borja en el arco, Johnston, Vitoria, Miller y Adekugbe en la defensa, Larrea, Key y Buchanan en la marca, Osorio de enganche y David con Larín en la delantera. En la fecha 11, de visita en San Salvador, venció 2-0 a El Salvador. Los goles fueron de Hutchinson y David. Formó con un 4-3-3 con Borja en el arco, Larrea, Henry y Kennedy y Adekugbe en la defensa, Hutchinson, Eustaquio y Millar en la volante, Joylet, David y Osorio en la delantera. En la fecha 12, de visita en San José, perdió 1-0 con Costa Rica. Formó con un 4-4-2 con Borja en el arco, Johnston, Hutchinson, Miller y Larrea en la defensa, Buchanan, Eustaquio, Key y Osorio en la volante, David y Larín en la delantera. En la fecha 13, de local en Toronto, venció 4-0 a Jamaica. Los goles fueron de Larín, Buchanan, Joylet y un autogol de Mariapa. Formó con un 4-2-3-1 con Borja en el arco, Larrea, Henry, Kennedy y Adekugbe en la defensa, Joylet y Eustaquio en la marca, Buchanan, Osorio y Larín de enganches y David en la delantera. En la fecha 14, de visita en Panamá, perdió 1-0 con Panamá. Formó con un 4-4-2 con Crepó al arco, Johnston, Hutchinson, Miller y Adekugbe en la defensa, Buchanan, Coné, Eustaquio y Key en la volante, Cavallini y David en la delantera. Canadá salió campeón del octogonal. Jugó 14 partidos, ganó 8, empató 4 y perdió 2. Convirtió 23 goles y le convirtieron 7. Hizo 28 puntos. En toda la campaña jugó 20 partidos, ganó 14, empató 4 y perdió 2. Convirtió 54 goles y le hicieron 8. Los futbolistas que jugaron en esas eliminatorias fueron: arqueros: Milan Borjan, de la Estrella Roja de Serbia, 14 partidos y 5 goles en contra. Maxime Crepeau, de Los Ángeles, Estados Unidos, 5 partidos y 3 goles en contra. Dane St. Clair, de Minnesota, Estados Unidos, 1 partido y 0 goles en contra. Defensas: Alistair Johnston, del Montreal de Canadá, 19 partidos y 1 gol. Sam Adekugbe, del Hatayspor de Turquía, 18 partidos y 1 gol. Richie Larrea, del Nottingham Forest de Inglaterra, 17 partidos y 1 gol. Alfonso Davis, del Bayern de Múnich de Alemania, 13 partidos y 5 goles. Kamal Miller, del Montreal de Canadá, 13 partidos. Steven Vitoria, del Moreirense de Portugal, 12 partidos. Doneil Henry, de Los Ángeles, Estados Unidos, 8 partidos. Scott Kennedy, del Jan Regensburg de Alemania, 8 partidos. Frank Sturindel Horn, de Austria, 2 partidos y 1 gol. Zachary Brault-Villard, del Montreal de Canadá, 2 partidos y 1 gol. Ricardo Ferreira, sin equipo, 1 partido. Derek Cornelius, del Panetolikos de Grecia, 1 partido. Volantes: Stephen Eustaquio, del Porto de Portugal, 17 partidos. Jonathan Osorio, del Toronto de Canadá, 16 partidos y 1 gol. Mark Anthony Kay, del Colorado Rapids, Estados Unidos, 15 partidos y 2 goles. Atiba Hutchinson, del Besiktas de Turquía, 11 partidos y 2 goles. David Waterspoon, del St. Johnstone de Escocia, 8 partidos y 1 gol. Samuel Pieté, del Montreal de Canadá, 8 partidos. Liam Fraser, del Deinze de Bélgica, 6 partidos. Ismael Koné, del Montreal de Canadá, 2 partidos. Delanteros: Jonathan David, del Lille de Francia, 18 partidos y 9 goles. Tayon Buchanan, del Brujas de Bélgica, 17 partidos y 3 goles. Zile Larín, del Besiktas de Turquía, 16 partidos y 13 goles. Junior Joylet, del Reading de Inglaterra, 13 partidos y 3 goles. Lucas Cavallini, del Vancouver Whitecaps de Canadá, 10 partidos y 5 goles. Liam Millar, del Basilea de Suiza, 7 partidos. Ike Ugbo, del Troyes de Francia, 4 partidos.
Theo Corbeanu del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, 3 partidos y 1 gol. Charles Andreas Briem del Eindhoven de Países Bajos, 3 partidos. Jacob Schaffelburg del Toronto, Canadá, 2 partidos. Canadá en los mundiales. Qatar será su segunda participación. La anterior fue en México en 1986, en la que perdieron los 3 partidos que jugaron. Jugó 3 partidos, perdió los 3. No convirtió goles y lo convirtieron 5. Los jugadores canadienses con más partidos en mundiales son Ian Bridge, Paul James, Bob Lenarduzzi, David Norman, Randy Reagan, Randy Samuel, Branko Segota, Carl Valentine y Bruce Wilson con 3 partidos.